Buen día. Estamos nuevamente aquí en otra barcaza, no es la misma. A ver, explico, cuento breve. Íbamos a ir a el Parque Alerce Andino. Esto es hacia el lado continental, pero resulta que ayer pinchamos en nuestro vehículo una rueda, hicimos el cambio, afortunadamente todo salió ok, y dado a que el Parque Alerce Andino el acceso es de tierra y es muy irregular y nuestro auto no es tan alto, cambiamos de plan y finalmente nos vamos a Chiloé en un plan súper improvisado. Cuando uno viaja pasan estas cosas, te pasa algo y te cambia absolutamente todo el plan que tenías contemplado. A diferencia de lo que hicimos en Islandia, que fue como cada día una cosa de una manera súper metódica, actualmente, o sea, ahora no se puede hacer, así que improvisamos. Son como las 3 de la tarde, vamos a cruzar a la isla de Chiloé. Nuestro objetivo es recorrer algunos pueblos, efectivamente. Vamos a ver si nos alcanza para Ancud. Pero de lo contrario es disfrutar, porque eso en el fondo es la vida. Vamos en una barcaza que está cruzando el canal de Chacao, el canal que separa al continente de la isla de Chiloé, en una barcaza Juan II de la empresa Cruz del Sur. Así que nada, vamos a ver qué sucede y qué nos depara la isla de Chiloé. Por lo pronto voy a dejar algunas tomas de este lindo lugar. En efecto, esta ruta estuvo caracterizada en un primer intento por llegar al Parque Alerce Andino, pero nuestro vehículo no cumplía con las condiciones para la conducción en un terreno bastante irregular, y menos en ripio, por lo que es un pendiente para una próxima ocasión. Así que, en un plan totalmente improvisado, optamos por volver, tomando la ruta hacia Puerto Montt y posteriormente conducir por la ruta 5 Sur o Panamericana, cruzar el canal de Chacao y llegar a nuestro destino final, Dalcahue. Para seguir nuestra ruta con una cuota de datos históricos, quédate y mira cómo termina esta aventura. ¿A dónde estamos? Una locura. ¿Por qué? El plan B, el último minuto. ¿A dónde vamos? Pues estamos camino a Chiloé. En vez de ir al parque. Alerce Andino. Sí, eso es para la próxima, cuando tengamos un auto más grande. Y hoy, acá. Después de 12 años volvemos a la isla de Chiloé. Así que vamos a ir nuevamente a un ferry más pequeño de la empresa Cruz del Sur. Nuestro auto, que por cierto ayer pinchamos, fuimos a la arrendadora y nos cambiaron la rueda y nos pasaron un auto prácticamente igual y inclusive mejor. Entonces vamos hoy día como penúltimo día, ir a Chiloé, a Dalcahue o Kemchi o Ancud o todo, no sé. Así que nada, ¿cómo está, amor? Esto es lo más improvisado de la vida. En Islandia fuimos como súper metódicos, súper planificados y cumplimos con todo. Acá se nos pinchó una rueda. Ahora yo por mí que ando conduciendo sí o no quise meterme en camino de ripio. Así que, o sea, podría hacerlo, pero por precaución, mejor que no. Así que este es un plan que salió de la nada. Sí, pero... Así que tenemos toda la fe. Por cierto, ahí está el famoso puente que une a el continente con la isla, que se supone que lo están haciendo y que lo van a hacer y no tengo idea cuándo. Espero que lo hagan porque de verdad la espera es eterna. Así que eso. Vamos. Hasta la próxima. Hola, ¿qué tal? En virtud de este plan que les comentaba improvisado, ya estamos en la isla de Chiloé. Así que nada más que disfrutando de la vida y también obviamente haciendo este plan improvisado bien racionalizado, ¿no?
Así que vamos a ver de qué se trata todo este tema. Lo importante es siempre hacer las cosas aterrizadas, no de manera fantasiosa, ni tampoco en la medida de lo posible, sino Por siempre, 84 kilómetros, continúa derecho. Siempre con los pies puestos sobre la tierra. Principio número 1 y elemental cuando uno viaja. Mientras aprovechamos la ruta rumbo a Dalcahue por la carretera panamericana O5 Sur en la isla grande de Chiloé, déjame contarte un poco de la isla. Las primeras evidencias de habitantes de Chiloé datan aproximadamente entre unos 6.000 y 5.000 años atrás, quienes llegaron desde el norte. De este grupo, los chonos se reconocen como los primeros habitantes de la isla, indígenas nómades, canoeros y cazadores-recolectores del mar y de los canales australes, quienes se caracterizaban por navegar en dalcas o embarcaciones de madera cosidas o amarradas. De ellos se reconoce como principal legado el curanto, comida hecha en un hoyo en la tierra que se cocina con piedras recalentadas y cubiertas en unas hojas grandes comestibles llamadas nalcas. Se estima que en un par de siglos antes de la conquista española fueron desplazados hacia el sur por los huilliches, o conocidos localmente como cuncos, agrupación mapuche que llegó al norte de la isla y tuvieron contacto con los chonos. De ellos aprendieron la agricultura incipiente de algunos productos de la isla, como la papa, en tanto que de los huilliches adaptaron las costumbres marineras de los chonos a causa del contacto cultural y de las necesidades que les impuso el medio geográfico. La llegada de los europeos a la isla corresponde a la colonización española del siglo XVI. Pedro de Valdivia, conquistador y primer gobernador de Chile, ordena la primera expedición para incursionar en las tierras del sur y recolectar información geográfica. Para tal tarea, encomendó al capitán Francisco de Ulloa, quien llegó al canal de Chacao en 1553 y recorrió gran parte de las islas del archipiélago, dejando registro de aquello. Tras la muerte de Pedro de Valdivia a manos del cacique Lautaro en 1553 en la batalla de Tucapel, en Chile se produjo un vacío de poder, lo que fue resuelto por el virrey del Perú, Andrés Hurtado de Mendoza, en favor de su hijo, García Hurtado de Mendoza, quien asumió la gobernación de Chile entre 1556 a 1561. De personalidad práctica y resolutiva, el gobernador García Hurtado de Mendoza, además de enfrentar los alzamientos mapuches contra la corona española, en lo que la historiografía chilena se conoce como la Guerra de Arauco, mantuvo la política de la exploración territorial y toma de posesión efectiva de los territorios del sur, por lo que se encomendó 2 exploraciones más a Chiloé. La primera, encabezada por el capitán Juan de Ladrillero en 1557, quien recorre más ampliamente los canales del sur y toma contacto con huilliches o cuncos y chonos de Chiloé. Al año siguiente, toma posesión definitiva de Chiloé, anexándose a la gobernación de Chile. A finales del siglo XVI, Chiloé siguió un destino levemente distinto al resto del territorio nacional. Tras los constantes levantamientos indígenas mapuches contra la corona española en el continente, y especialmente tras el levantamiento de Curalaba en 1598, también conocido como el Desastre de Curalaba, que significó una aplastante derrota para las tropas españolas, todas las ciudades fundadas al sur de la línea fronteriza del río Biobío quedaron arrasadas, quemadas, destruidas y por tanto abandonadas. En tanto, Chiloé quedó separado del control español y se sugirió su abandono. Tras la rebelión huilliche contra los encomenderos indígenas de Chiloé de 1712 y dado al alto valor estratégico de esta isla, la corona española le dio un valor exclusivamente militar, por lo que entre los siglos XVII y XVIII dejó de pertenecer jurisdiccionalmente a la ahora Capitanía General de Chile y pasó a ser administrativamente dependiente de Lima, capital del Virreinato del Perú. Ello implicó su fortificación militar, pacificar por la fuerza a las hordas indígenas y repeler algunas incursiones inglesas y holandesas que también pretendían este territorio. Durante el proceso de la independencia de Chile, la población chilota, en su mayoría mestiza, se alineó con el bando realista, por lo que fue frecuente el envío de tropas y milicianos de la isla al continente para enfrentar a las tropas rebeldes patriotas. Sin embargo, tras consolidada la independencia de Chile en 1818 desde el punto de vista militar, Chiloé continuó bajo dominio español, por lo que la naciente República de Chile,
mediante sus distintos gobiernos, definió como prioridad el dominio absoluto del territorio nacional y la expulsión definitiva de las tropas españolas. Por tanto, la guerra continuó hacia el sur de Chile, en lo que se denominó como la Guerra a Muerte. En este aspecto, la República de Chile hizo 3 intentos por conquistar la Isla Grande de Chiloé y su archipiélago en conjunto. Las campañas militares de 1820, 1824 y 1826. Esta última fue la más crucial e importante, pues permitió exitosamente incorporar de manera definitiva al territorio nacional a Chiloé e islas adyacentes, mediante el Tratado de Tantauco. Durante el siglo XIX, Chiloé se vio beneficiado por la apertura comercial, la llegada de migrantes alemanes, el desarrollo de nuevas actividades económicas tales como la agricultura intensiva y desarrollo de actividades industriales, las que permitieron la ocupación del interior de la isla y por tanto fundar nuevas localidades, tales como Dalcahue, Kemchi y Chonchi. Por ende, entenderás que Dalcahue, y recordándonos que Chiloé antiguamente estaba habitado por chonos que se desplazaban en dalcas, Dalcahue significa lugar de dalcas, traducido de la palabra mapudungun Dalcahue. Finalmente, desde 1843, la población chilota ha cumplido un rol preponderante, clave y fundamental en la ocupación efectiva del territorio austral y extremo austral chileno. El Estado ordena a la Armada de Chile la construcción de una goleta en la ciudad de Ancud, la que se bautizó con el nombre de la ciudad. Esta goleta navegó hasta el estrecho de Magallanes, reclamado por Chile, pero sin soberanía efectiva hasta entonces. Esta acción permitió no solo ocupar efectivamente la ocupación de los territorios australes, sino en los años siguientes fundar enclaves urbanos importantes, tales como Punta Arenas en 1848 y algunas iniciativas privadas para el establecimiento de estancias ganaderas. Ello motivó para que mucha población chilota mirara hacia la Patagonia occidental chilena en las actuales regiones de Aysén y Magallanes, por lo que, más allá de las motivaciones, cumplieron un rol de ejercicio efectivo soberano frente al expansionismo argentino en la Patagonia oriental. Por esta razón, que la Patagonia posee un número relevante de población chilota o descendiente de chilotes. Hoy por hoy, Chile sigue el modelo impuesto en todo Chile y experimentó cambios en sus sistemas de vida. Las nuevas empresas de acuicultura, como las salmoneras, trajeron beneficios para los chilotes, como la generación de empleos, pero también problemas, como la alteración de los ecosistemas y el cambio social. No obstante, su cultura, su mística, su lenguaje, casi dialecto con expresiones únicas y propias que los diferencian del resto de Chile, hacen que hoy Chiloé sea un territorio especial con identidad propia, sello y producto de un sincretismo histórico-cultural notable. Ahora, te dejo con nuestro blogging. Y bien, hemos llegado al objetivo, que es Dalcahue, archipiélago de Chiloé. En verdad fue largo, tal vez no más que Islandia en un día, pero sí, obviamente se sintió la carretera. Nada, maravilloso con el lugar. La verdad es que es la primera vez que estoy en Dalcahue. He estado en la isla de Chiloé en otras ocasiones, en Castro, en Ancud, por supuesto, pero siempre es bueno explorar y conocer lugares nuevos. Y cuando te da esa vibra, cuando te da esa energía, esa dopamina que te genera el mismo cuerpo humano, a mí me la generan los viajes. Sí, se me ven las lágrimas porque no es que esté llorando de emoción, sino es por el viento helado que hace que mi cara se ponga emocional. Así que nada, vamos a ver qué nos depara Dalcahue, porque la verdad es que vamos a estar por poquito rato. Ahora vamos a hacer una conducción larga de vuelta al lugar donde estamos, nuestro puerto base, que es Puerto Varas. Así que Dalcahue, Puerto Varas, nos vamos a hacer la ruta de vuelta en un poquito rato más, sin antes sacar unas fotos de Dalcahue, de su plaza de armas, algunos lugares. Y nada, seguimos.
días. ¿Dónde estamos? Estamos frente a la Plaza Mayor y la iglesia. No, es Plaza Mayor. En Chile no existen plazas mayores. Plaza de Armas de Dalcahue. ¿Dónde está Dalcahue? Está a la mitad de la isla de Chile. Y hoy vinimos, sí, era nuestro destino original era el Parque Alerce Andino. Exacto, pero como pinchamos y no me quise meter más en caminos complicados, obviamente esto salió como una loca idea y vinimos acá, ¿sí o no? A Chiloé. De hecho estamos muy cerquita de Castro, pero ya tenemos que volver, o sea, podría irnos, pero creo que sería poco responsable manejar más de noche en una ruta que no conocemos, ¿sí o no? Así que eso, amor. Nos vemos la próxima. Ahora nos vamos a Puerto Varas. Puerto Varas, qué locura. Chao, amor. Papá. Y bueno, chao Chiloé. Tal vez hasta 12 años más, no lo sé. El próximo episodio pone punto final a nuestra aventura por la región de los lagos, realizando un pequeño circuito por el lago Yanquihue. Considerando que ya habíamos estado tanto en Puerto Varas como en Frutillar, optamos por ir a aquellos lugares que ni yo ni mi esposa conocíamos, la ciudad de Yanquihue y Puerto Octay, quedando maravillados de ambos lugares por su belleza urbana, la limpieza y la tranquilidad. En los próximos episodios vendrán nuevas aventuras en otras regiones de Chile como del mundo. Si no quieres perderte ninguno de ellos, dale like, suscríbete y comenta este video. Así ayudarás a este proyecto que día a día suma más seguidores y me motivarás a que siga haciendo más y mejores videos. Éxito y fuerza. Hasta la próxima.